Saludos a todos y bienvenidos nuevamente a una nueva aventura con Curiosidades Bíblicas. Seguimos desglosando palabra por palabra la Escritura, inspirada a hombres imperfectos por el Espíritu de Dios, sin hablar de doctrinas ni de preferencias religiosas. Simplemente las explicamos a la luz de su original hebreo bíblico, costumbres y cultura de la época. Si no se ha inscrito en este canal, le invito a hacerlo y a continuar con nuestras meditaciones sobre la palabra de Dios. En el último video que publicamos, hablamos sobre los 2 testigos que Yahweh levantará y capacitará en los últimos tiempos, con toda clase de poder y autoridad, y compara esos prodigios con los que hicieron Elías y Moisés, para que les sirvan de testigos en toda la tierra. Y siento ahora la urgencia de compartir acerca de lo que Jesús testificó durante sus 3 años y medio de servicio a su Padre en Jerusalén, de acuerdo a la profecía de Daniel, cuando declara que a la mitad de la semana el príncipe moriría. Los sacrificios y las ofrendas de dádiva cesarían. Y justamente 70 años después que Jesús murió, el templo fue destruido por los romanos. Y así se cumple la profecía de Daniel 9. Ahora quiero enfocarme a los consejos y enseñanzas y predicaciones que nuestro maestro, nuestro rabí, nos dejó. Pero antes, quiero hacer un paralelo de algunos eventos que sucedieron en su vida desde que fue engendrado. Su ministerio y sus enseñanzas eran únicas y diferentes a lo que los judíos estaban acostumbrados, y esto los perturbaba y estorbaba grandemente a los líderes religiosos, hasta que lo asesinaron, y así mismo sucederá tanto con aquellos que ahora y en los últimos tiempos testificarán la doctrina de Jesús, tal y como Él la enseñó a sus discípulos. Así que es bueno saber a conciencia y con entendimiento el mensaje de Jesucristo para cuando llegue nuestra hora, ya sea a partir de esta tierra hacia nuestro hogar celestial, o para ser parte de esos testigos que debemos estar listos para ese encuentro. Y digo esto porque no sabemos ni el día ni la hora en que esto sucederá. Desde el momento del nacimiento de Jesús en la tierra, ha sido perseguido de la misma manera que sus seguidores lo serán o son perseguidos. Veamos entonces y analicemos estos sucesos. Primero, José su padre lo rechazó porque pensaba que ese no era su hijo. Y tuvo Yahweh que enviar a un ángel del cielo para decirle que ella estaba embarazada porque el Altísimo había operado un milagro en ella a través del Espíritu Santo, y esto está registrado en Mateo 1:20 que leo. Mientras pensaba en todo esto, un ángel de Dios se le apareció en un sueño y le dijo: José, no tengas miedo de casarte con María. El Espíritu Santo fue quien hizo que ella quedara embarazada. Y después, el rey Herodes lo quiso matar, porque tuvo miedo que ese niño le quitara el reinado. Pero antes de este suceso, un ángel se le apareció a José su padre, indicándole que se vayan a Egipto para salvar al niño de la muerte. Esto lo pueden leer en Mateo 2:13, que leo. Después de que los sabios regresaron a su país, un ángel de Dios se le apareció a José en un sueño y le dijo: levántate, escapa a Egipto con el niño y con su madre, y quédate allá hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. Y sucedió lo que ya Dios había avisado a José. El rey Herodes dio la orden, pero cuando eso ocurrió, ya José y su familia estaban lejos. Y leo: cuando Herodes se dio cuenta de que los sabios lo habían engañado, se puso muy furioso y mandó a matar a todos los niños menores de 2 años que vivieran en Belén y sus alrededores. Pero, ¿por qué a Egipto? ¿Por qué Dios lo mandó a Egipto? ¿Se lo ha preguntado usted alguna vez? Bueno, bienvenido al mundo de curiosidades bíblicas. Yo sí me lo pregunté. Y les diré, como todos sabemos, Egipto es un lugar que tipifica esclavitud al pecado e idolatría. Pero lo que no sé es que si muchos saben que Egipto también tipifica un lugar de refugio, protección y provisión. Y les diré por qué yo personalmente pienso esto. Porque
Cuando estudio la Escritura, me doy cuenta de lo siguiente. Veamos, para Abraham comenzar a ser en quien se convirtió, tuvo que salir de la tierra donde estaba cómodo y establecido con su familia para comenzar un nuevo episodio en su vida. Y por creerle a Yahweh, le dio 2 hijos, pero el hijo de la promesa era Isaac. Y de él nace el pueblo de Dios, al que llamó mi primogénito. Es muy interesante saber que por medio de la fe de un hombre es que nace el pueblo de Yahweh. Y por medio de la fe de aquellas personas que creerán en el descendiente de Abraham, Jesús, nace otro pueblo. Y vemos cómo el rompecabezas, llamado el plan de la redención, se va formando, basado en la fe de los hombres en Yahweh. Y este llamado de Abraham lo podemos encontrar en Génesis 12:1, donde el Señor le dice: deja tu tierra natal y la casa de tu padre, y ve al país que yo te mostraré. Y nace por fe el pueblo escogido de Jehová, el primer árbol del olivo, el primer candelabro de donde saldrá aquel que llevaría la luz de Yahweh a todas las naciones del mundo, Israel. Después vemos que le dice a Jacob, al descendiente de Abraham e Isaac, al que le cambió su nombre por el de Israel, porque directamente de él saldrían las 12 primeras familias que formarían al primer pueblo de Yahweh, al primer árbol del olivo o árbol natural, al primer candelabro que esparciría la luz al mundo. A Jacob le dice que no tenga miedo de ir, pero ¿ir a dónde? A Egipto, porque él pensó por muchos años que su amado hijo José estaba muerto, pero Dios le quiso mostrar que no, que aún vivía, y estaba tan vivo que de ese hijo salieron 2 naciones, Efraín y Manasés, y de uno de ellos saldría la nación que más tarde formaría el segundo pueblo de Yahweh, el injertado, el adoptado, el segundo árbol del olivo, el segundo candelabro. Por esto digo que Egipto también tipifica provisión, porque de una egipcia unida a un escogido de Jehová, que a pesar de vivir en medio de una tierra pecaminosa e idólatra, se guardó para Yahweh en integridad, y sigue cumpliéndose la promesa divina a Abraham, y Yahweh le permite a Jacob ver a su hijo, que no estaba muerto. Esta historia la puedes leer en Génesis 46:3, donde el Señor le dice: yo soy el Dios de tu padre, no tengas miedo de ir a Egipto, porque yo voy a ir contigo. Y ahora a Moisés. ¿Qué pasó con Moisés? Yahweh le envió a Egipto en medio de su exilio voluntario para que enfrentara a un nuevo rey, a un nuevo faraón, para que liberara a su pueblo de la esclavitud. Pero en Éxodos 4:19 hay algo que le dijo a Moisés que son básicamente las mismas palabras que después de muchos años se las repite a José, el padre de Jesús. Y lo leo. Éxodo 4:19. Ve y vuélvete a Egipto, porque han muerto todos los que procuraban tu muerte. Y ahora vemos que Dios envía a un ángel para que hablara a José, el padre de Jesús, porque Jesús era un niño, y como niño no podía tomar decisiones. Así que Dios envió a la autoridad del niño, a su padre, y le dijo las mismas palabras que una vez, muchos años atrás, le dijo a Moisés. Mateo 2:19 al 20 que leo. Herodes murió cuando José todavía estaba en Egipto. Entonces, un ángel de Dios se le apareció a José en un sueño y le dijo: regresa ahora mismo a Israel, junto con el niño y la madre, porque ya murieron los que querían matar al niño. Analicemos un momento todas las razones o paralelos por las que el ángel de Jehová daba esa orden a José. Con Abraham nace el pueblo de Dios,
formando así el árbol de olivo natural o hijo primogénito de Yahweh. Con Moisés ocurre la liberación del pueblo de Dios o el árbol del olivo natural de la esclavitud, convirtiéndose así Moisés en el redentor de Israel. Con Jacob, cuyo nombre fue cambiado por Israel, ahora le permite ver a José su hijo amado, al que creía muerto, pero que estaba vivo, demostrándonos la esperanza que abrazamos cuando confiamos en Yahweh. Y con Jesús nace el Salvador por medio de un milagro, un nacimiento virginal, un nacimiento donde su feto o personita no tuvo que tocar menstruación o sangre inmunda para que no pudiera ser contaminado. Y así nació un niño santo, puro, ungido y capacitado con todos los poderes y autoridad de su Padre Celestial. Y nace por medio de la fe en la muerte y resurrección de Jesús, el pueblo adoptado o injertado al árbol natural, llamado árbol del olivo silvestre. Lo libera de la esclavitud espiritual, al cual le permite no solo verlo, sino llevárselo consigo a la casa del Padre Celestial. Y así podemos ver la razón cómo Yahweh nos fue mostrando la sombra de lo porvenir, con la cual Yahweh envía a Jesús a Egipto para protegerlo de la muerte, darle un refugio en la tierra donde sus antepasados o pueblo de Israel una vez estuvieron esclavizados, dar una esperanza de vida a aquellos que estaban en cautiverio por el pecado. Y ahora Él sería quien libertaría a los hijos adoptados, al árbol del olivo silvestre, de la esclavitud del pecado, dándoles vida nueva y restaurada. Yo les recomiendo ver el video del nacimiento de Jesús, donde podrán ver más detalles. Les pondré la descripción en la parte de abajo. Y así comienza la jornada de Jesús. Llegada la edad de Jesús requerida para el servicio de Yahweh, Juan el Bautista lo declara delante del pueblo como aquel que ha sido anunciado desde Génesis, y lo sumerge dentro de las aguas del río Jordán, cumpliendo así el rito de purificación que en griego es el bautismo, el cual, de acuerdo al pensamiento hebreo, debe ser hecho en aguas que corren naturalmente, porque en la creación, antes de la existencia de la luz, existió el agua. Es el agua el que se mueve sutilmente o muy fuertemente. Es el que purifica, lava, limpia de toda impureza contenida en nuestro cuerpo formado del polvo de la tierra, que es como el guante donde se guarda nuestro ser interior, nuestra alma, pensamientos. Y cuando lloramos, es agua o lágrimas que salen de nuestros ojos, que son las ventanas de nuestro ser interior. Lágrimas que limpian y purifican nuestro ser interno, porque es en nuestras mentes que nacen los pensamientos que nos comunican o alejan de nuestro Creador. Son las aguas corrientes, aguas vivas, que a pesar que corren, se mantienen reunidas. Nos conectan o nos reúnen con ese ser superior, porque en hebreo bautismo es mikvah, que significa reunión de las aguas. El bautismo o el sumergirse dentro de las aguas tiene un sentido mucho más profundo que simplemente decir me bauticé. Es como lavarse totalmente de todo lo que nos puede separar de la presencia de Dios, y las aguas al santificarnos nos reúnen nuevamente con nuestro Creador. Pero a pesar de toda esta belleza, no es suficiente. Pero con esta acción Jesús nos dice que es necesario este lavamiento. Y Juan anuncia a todos que ese será el que los sumergirá en el poder transformador del fuego del Espíritu de Dios. Durante su sumersión aparece el Espíritu Santo en forma de paloma, y muchos escucharon una voz que anunciaba que Yahweh estaba complacido
por lo que hacía su Hijo amado. Y esto es la unción de Jehová impartida por el mismo Espíritu Santo. Con estos hechos, Jesús nos está diciendo que para ser sumergidos en el poder del Espíritu Santo, tenemos que estar sumergidos en pureza y santidad para poder reunirnos con Él. Y esto es lo primero que Jesús anuncia con el comienzo de su jornada. Una vez que Jesús es sumergido en las aguas para mostrar que Él también está cumpliendo el lavamiento de santificación, ungido con el poder del Espíritu Santo, nos muestra que cuando somos sumergidos en el poder del Espíritu Santo, somos expuestos a toda clase de tentación, en la que Él permita que pasemos. Y como vemos, Yahweh nos capacitará para salir victoriosos de toda situación que el enemigo de nuestras almas nos rodee. El poder está en nosotros, pero lo tenemos que mantener en nosotros a través de nuestra comunión con Yahweh, el estudio de la palabra de Dios. Y este es el segundo mensaje que Jesús nos da. Ahora nos dice dos puntos importantes, puntos demostrados durante toda su jornada. Y estos son enfocarnos en el mensaje que tenemos que compartir con todos. Y es que debemos compartir el reino de los cielos y compartir con todos los que se presenten en nuestro camino, haciendo así seguidores de Cristo, enseñando que no solo es suficiente con reconocerlo como aquel que murió y resucitó por causa de nuestros pecados, sino que hay que seguir sus enseñanzas y mantener nuestros ojos puestos siempre en Él, para así poder lograr los retos que representan el seguirlo. Y ahora comienza con su primera famosa enseñanza del Sermón del Monte, llamada las bienaventuranzas. Pero bienaventuranzas, aunque significa feliz y dichoso, viene del griego makarios, que nos indica lo afortunados que son aquellos que sirven a Yahweh, porque ellos recibirán una gran bendición y gozarán de los grandes beneficios que Él les pueda conceder por seguirlo en el reino, por esta causa. ¿Y quién no quiere esto? Entonces es importante, si usted quiere esto, es muy importante que sepamos qué fue lo que Jesús nos dijo acerca de lo que debemos hacer en orden para sentirnos afortunados o bienaventurados por servir a Yahweh. Y cuando entendamos la profundidad de estas enseñanzas, entonces y solo entonces sabremos lo que debemos hacer para ser dignos de ser llamados afortunados o bienaventurados. Y estudiando un poco, busqué las veces que Jesús usó esta expresión para saber exactamente a qué se refería cuando nos llama afortunados o bienaventurados. Y la verdad que tocó mi corazón y lo más profundo de mi ser, hasta el punto de llorar, porque es muy hermoso ser llamados afortunados. Es que ustedes van a ver por qué me conmovió todo esto. Cuando leemos Mateo 13 del 10 al 16, donde los discípulos le preguntan que por qué Él hablaba en parábolas, aquí Él vuelve y nos dice, Mateo 13, 16, pero bienaventurados vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis, y no lo vieron, y oír lo que oís, y no lo oyeron. Wow, esto fue... Recuerden que estaba hablando a un nivel espiritual. Y la próxima aparición de esta palabra está en Mateo 16, 17, cuando le dice a Pedro que él era muy afortunado, porque el Padre le acababa de dar una gran revelación acerca de quién era Jesús. Por Dios, esto es verdaderamente refrescante. Cuando Él nos revela su palabra, yo puedo visualizar a Pedro cómo se puso cuando él recibió estas palabras del Señor.
vuelve y aparece esta expresión en Mateo 24:26. Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. Cuando Jesús les está diciendo a sus discípulos que después del tiempo de la tribulación, el cual es el tiempo presente en que estamos viviendo hoy por hoy, este es el tiempo de la tribulación, porque las tribulaciones no son solo físicas, sino espirituales. Pero que a pesar que estamos en medio de ella, imagínese que el Señor le diga: bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. ¿Y qué tal cuando alguien se levantó dentro de la muchedumbre y le dijo, Lucas 11:27-28, mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo: bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Y él dijo: antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Y así puedo continuar resaltando todos los dichos de Jesús con respecto a esta palabra. Bienaventurados, afortunados, para despertar en todo nuestro ser el deseo ferviente de algún día ser llamados también afortunados, lo afortunados que somos. Y no somos afortunados por las bendiciones materiales con que muchas veces el Señor nos bendice, nos rodea, sino por su presencia en nuestras vidas, por manifestarse, por revelarnos. Por eso es que somos muy afortunados. Y con esto Jesús comienza su discurso o sus primeras enseñanzas, con unas palabras inesperadas, inusuales, pero profundas y muy peculiares, que no cualquiera puede comprender, porque está hablando de conceptos muy lejos de los nuestros. Y aunque en este tiempo habló el mismo lenguaje de ellos, parecía que hablaba otro idioma. Mateo 5:3 dice: bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. ¡Qué hermoso y poderoso comienzo! Jesús está diciendo que afortunados son aquellas personas de espíritu pobre. Si usted escucha esto por primera vez, ¿cómo se sentiría usted? Seguramente que intrigado, o quizás piense que Dios tan discriminador. Porque entonces, ¿tenemos que querer siempre ser pobres, sin recursos, vivir en miseria para poder ser parte de ese famoso reino de Dios? No way, no lo quiero, dirán muchos. Porque ¿quién quiere vivir en miseria? Yo no, nadie lo quiere. Porque ser pobre quiere decir una persona necesitada que tiene que pedir limosna o préstamos y estar endeudados para siempre. Porque ¿cómo va a pagar lo prestado si apenas si le alcanza para comer? Y esto es realmente el concepto de pobreza en lo natural, pero no así en lo espiritual. Porque Jesús dijo, pobre de espíritu, refiriéndose a aquellas personas que están dispuestas a rendir sus deseos a Dios. Personas humildes, sencillas, que no se avergüenzan de reconocer sus necesidades espirituales. Como vemos, un mendigo pone a un lado su vergüenza, porque sabe que tiene necesidad, y él no puede obtenerla de otra forma. Y si no se le da cuando pide, también tiene que poner a un lado su enojo o su orgullo. Así debemos ser nosotros. Y Jesús no solo lo predicó, sino que también lo practicó. Por ejemplo, Lucas 22:42, cuando dijo, Padre, si es tu voluntad, aparta de mí esta copa. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y continúa Jesús con su discurso diciendo, Mateo 5:4, dichosos los que sufren, porque serán consolados. Sufrir en el griego es penteo. Se está refiriendo a un dolor o a un sufrimiento como el que causa la muerte de algún ser amado. Se refiere también a ese dolor tan profundo y desesperado que causará a todos los que creen que están listos para encontrarse con el Señor y se dan cuenta que no lo estaban, cuando se queden en el momento que Jesús venga por su cuerpo de creyentes. Esa es la clase de sufrimiento al que se refiere Jesús aquí. Pero por supuesto,
Esos que se quedan no serán consolados por Dios, pero experimentarán el dolor que se siente por no haber obedecido al Señor. Y lo que Jesús nos dijo es que somos afortunados los que sufrimos por ser perseguidos, humillados, ultrajados, por causa del reino de Dios y su justicia. Más bien debemos sentirnos bienaventurados o afortunados porque nuestra gran bendición es que recibiremos el privilegio de ser consolados por Dios mismo para que nos fortalezcamos en medio de las pruebas y así poder resistir y vencer. De manera que debemos asegurarnos que nuestro sufrimiento o persecución venga por causa del reino de Dios, para poder ser fortalecidos en medio de las pruebas. Mateo 5:5 dice: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Manso. Se dice de los animales para referirse que no son agresivos. Se dice también de una persona suave, con carácter sumiso, pero no significa ser débil, puesto que tiene una gran fortaleza en su interior. Y por eso tiene una autoestima muy balanceada y tiene un autocontrol, es serena. Es algo que no se puede fingir. Esa cualidad de mansedumbre se va formando más fuerte a medida que nos sometemos a la guianza del Espíritu de Dios, cuyos frutos son específicamente los que una persona mansa debe mostrar, que son los frutos del Espíritu Santo: amor, alegría, paz, paciencia, fidelidad, bondad, amabilidad, humildad, dominio propio. Y Jesús dijo: estos serán los que hereden la tierra. ¿Qué tierra? Apocalipsis 5, 9, 10 nos responde. Dice: y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Mateo 5:6 continúa el Señor con su discurso. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Con esto no se está refiriendo a las personas que andan con unas pancartas protestando por las calles buscando satisfacer su justicia. Analicemos entonces esto un poco. Primero, como buenos curiosos, nos preguntamos: ¿qué es tener hambre? Bueno, hay varios tipos de hambre. El primer tipo de hambre que yo veo sería aquella que sufren las personas muy pobres o paupérrimas, que por causa de no ingerir alimentos durante varios días, se les pegan las tripas o sus intestinos al estómago, y muchas veces llegan al punto de enfermarse y hasta mueren literalmente del hambre. Son esas personas que están a la merced de la misericordia y caridad de otras personas o comunidades. Aunque nosotros debemos formar parte de los que suplen de alguna manera a sus necesidades, ya sea donando a los ministerios que se dedican a eso o a salir por las calles con alimentos para compartir con ellos. Y a pesar de tanta miseria, no es de esa clase de personas que Jesús nos está hablando. No porque ellas estén en situación económica tan precaria, están categorizados como bienaventurados o muy afortunados, porque de afortunado no hay nada que ver. El otro tipo de hambre que yo veo es la de los homeless o mendigos, que para satisfacer esa hambruna buscan sus alimentos en los tanques de basura, ya sea de los supermercados que botan tanta comida porque sus fechas están expiradas, o de los restaurantes que tienen que botar los alimentos que no se vendieron en el día, por temor a una demanda. Llegan hasta pedirle a los comensales de los restaurantes de lo que ya no quieren más, y no les da vergüenza, ni exigen ni se ofenden, con tal de satisfacer ese hambre. Pero tampoco de estas personas Jesús nos está hablando aquí. Aunque si llegamos a ver a alguien con esa condición, les debemos comprar algo de alimento y dárselo para que satisfagan esa necesidad. El otro tipo de hambre que yo veo
Es aquella que los ricos o pudientes, teniendo en sus despensas llenas de alimentos, picadillas o snacks de toda clase, sus neveras muy surtidas y sin embargo, de repente les da hambre, aunque ya hayan comido. Pero esa hambre es como un antojo, como un vacío en el estómago, un anhelo, un deseo de algo, un capricho. Pero que aunque cuando abren sus neveras o despensas dicen, no hay nada aquí que comer, no me apetece nada de lo que aquí hay. Y hasta muchas veces salen a comprar ese antojito para satisfacer esa necesidad. Y no, tampoco es de este tipo de personas que nuestro maestro está refiriéndose. También hay personas que teniendo todo en el mundo, una bella funcional familia, una hermosa casa, comodidades, un buen trabajo, carro, muchos lujos, o por lo menos no les falta nada, mas sin embargo, no son felices, se sienten insatisfechos, siempre quieren más, trabajan demasiado al punto que prácticamente descuidan a sus familias. Otras se alcoholizan, otras entran en el consumo de drogas, otras se divorcian, otras se deprimen hasta llegar al suicidio. Pero tampoco es de esta clase de personas a las que Jesús llama bienaventurados o muy afortunados. Entre todas estas clases de personas que acabo de mencionar, que padecen estos tipos de hambre física y emocionales, hay las que sin saberlo reconocen que tienen una necesidad, pero que no saben cuál es. Y por más que tratan de satisfacerla, no lo pueden lograr, porque es una necesidad espiritual que solo Yahweh puede satisfacer. Entonces, ¿a qué se refería nuestro maestro? Ya explicamos en el video titulado Autoridad Delegada, el cual les recomiendo mirar, donde explico lo que quiere decir ser justificados. Ninguna persona que no ha recibido la justificación de parte de Yahweh a través de la muerte y resurrección de Jesús puede sentir esa hambre y sed de justicia de la que Jesús está hablándonos, porque es puramente espiritual y no física. Mas, sin embargo, nuestro maestro nos está indicando que a pesar de las personas haber sido justificadas, no tienen esa hambre y sed de lo que los justificó. Mas, sin embargo, los que sí sienten esa hambre de justicia son aquellos que desean conocer más y más profundamente del Maestro, de aquel que los justificó, y tener sed. No nos indica que tenemos hambre, solo indica el deseo de tomar agua pura, que es la única que satisface nuestra sed. Y espiritualmente hablando, lo que calma nuestra sed espiritual es tomar del agua de la palabra de Dios. Yo no sé si a ustedes, pero a mí, muchas veces cuando tengo mucha sed, que siento la boca reseca, puedo tomar cualquier líquido y aún me siento sedienta, hasta que me tomo un refrescante vaso de agua con hielo. Esa última sensación es la que experimentamos cuando tomamos del agua espiritual que es la palabra de Dios. Note que yo personalmente puedo comparar perfectamente todos esos líquidos con los que traté de saciar mi sed, con doctrinas y enseñanzas que no vienen de una doctrina y enseñanza sana ni de Jesús, ni es pura. De manera que son esas personas con las que Jesús está hablando. Nos anima a continuar bebiendo de su agua y buscar de su presencia diligentemente. Y solo entonces seremos llamados afortunados. No, muy afortunados, porque seremos saciados. Les diré algo que me sucedió esta semana, que nada es por casualidad. Me llamaron de la corte para servir como jurado, y este es un privilegio que todo ciudadano americano tiene para servir al país. Yo oré al Padre y le dije que yo no quería ir, pero que haga conmigo como Él quisiera. Y fui. Y estuve todo el día en la corte. Y mientras estaba sentada, meditaba en cómo yo podría salirme de ese compromiso, porque supe que si usted no habla el inglés, no puede servir por obvias razones. Entonces comencé a maquinar en mi mente cómo salirme de ese compromiso y pensaba, ¿será que digo que no hablo muy bien el inglés? Y se los digo con un inglés machucado para que me crean,
y comencé a practicar en mi mente todo. En esos momentos hicieron un llamado para los que no se sintieran competentes para el servicio, que pasaran a ese cuarto. Y por supuesto que yo me levanté y fui rapidito. Y cuando la señora comenzó a hablar, lo primero que dijo fue: si usted está entendiendo todo lo que yo acabo de explicarles, usted sabe suficientemente inglés para que se salga de este cuarto y le sirva a su país. Mi corazón se aceleró porque me vino a mi mente todo lo que el Señor me está enseñando sobre ser íntegro. Y les juro que me levanté rapidito y salí de esa habitación dispuesta a ser íntegra y servir como Dios manda. Eran casi las 11:30 de la mañana cuando nos llevaron al cuarto del jurado, donde nos entrevistarían para ver si estábamos capacitados para servir o no. Y cuando eran como las 12, salieron y nos dijeron que fuéramos a almorzar y que volviéramos a la 1:30. Y así fue. Pasados unos minutos después que llegamos del almuerzo, la juez salió y anunció que el caso había sido resuelto y que ya no nos necesitaban. Yo me puse tan feliz, pero me aseguré. Y fui y le pregunté a la juez que si entendí bien, que si estábamos exonerados, y me dijo que sí. Tranquila, gracias por su servicio. ¿Está usted exonerada? Puede irse a casa. Fue ahí y entonces cuando me di cuenta que todo este tiempo estuve siendo tentada a deshonrar a mi Señor, inventando excusas para liberarme de ese compromiso. Y no me había dado cuenta. Y fue cuando caí en cuenta que justamente yo estaba preparando este tema de las bienaventuranzas y lo de tener hambre y sed de justicia. Y yo le preguntaba al Señor: ¿qué debo aprender de esto, Señor? Y la lección, mis amigos, es que eso es lo que es tener hambre y sed de justicia. Y me puse tan feliz por haber pasado la prueba y honrado a nuestro Maestro. De manera que lo que Jesús nos está aconsejando con esta bienaventuranza es que solo las personas que han sido justificadas por el sacrificio de Jesús son las llamadas justas, y estos son los que conocen la luz primordial de Jesús. La buscan, la persiguen y siguen la justicia. Procuran ser rectos en todos sus caminos. Buscan la integridad que viene de la fuente divina, y los que lo hacen serán saciados sobreabundantemente. Pero esta luz es un secreto para el mundo profano. Ellos han sido enceguecidos por causa de la maldad que albergan en sus corazones. Y es por eso que esta clase de justicia y rectitud no la vemos en el mundo secular. En ese mundo solo se busca la justicia personal, egoísta, y no nos ponemos en los zapatos de los otros, porque tenemos que saciar nuestra justicia, nuestras necesidades. El justo, el que tiene hambre y sed de esa justicia, es bienaventurado, afortunado. El justo, el que tiene hambre y sed de justicia de Dios, es bienaventurado, afortunado, porque ha logrado unirse con el mismo Padre y por ende lo manifestará. Les recomiendo darle un vistazo al video de la letra Zadi que habla del justo. Y Ezequiel describe las cualidades de esa persona justa, de la que Jesús nos está aconsejando que seamos. Y leo Ezequiel 18 del 5 al 9. La persona que es justa sabe lo que es justo y lo hace. No se junta con los que van a los pequeños templos de las montañas, ni adora a dioses falsos, ni pone en ellos su confianza. No sostiene relaciones sexuales con la mujer de otro hombre. No tiene relaciones sexuales con su esposa cuando ella tiene su periodo de menstruación. No es injusta con nadie, sino que devuelve a su deudor lo que recibió en garantía de pago. No le roba a nadie, sino que comparte su pan con el que tiene hambre y su ropa con el que está desnudo. Favoritos cuando tiene que juzgar en un pleito entre dos personas. Esa persona vivirá porque es justa y porque obedece fielmente todos mis mandamientos. Les juro que así será. Así que examinémonos a diario para saber si estamos buscando esa justicia divina
en nuestros actos diarios. Cada detalle cuenta y Jesús la sigue conectando ahora con la misericordia, pero esta la dejaremos para la próxima semana. Yo les recomiendo que mediten en todo lo que se ha hablado aquí y arreglemos nuestras vidas conforme al consejo que Jesús nos acaba de dar. No olvide que nadie le lea las Escrituras. Léalas y escudriñalas usted mismo. Que nadie le cuente, solo se la confirme. Regálanos un me gusta, suscríbase si aún no lo ha hecho. Deje un respetuoso comentario y edificante, los cuales prometo contestar. Comparta este mensaje si le gustó. Bendiciones. Shalom. Shalom.